Hola, buenos días a todos, a todas. Le di ese título, o pensé en ese título, porque se planteaba hacer un proyecto relacionado con la ciudad de Córdoba en un momento determinado, que es el mes de mayo, que tiene una serie, digamos, de atracciones turísticas, de eventos muy encorsetados a veces, muy de postal, ¿no? Es decir, como son este Festival de los Patios, ¿no? Que suele ocurrir precisamente en el centro de la ciudad, ¿no? Es decir, con pues los patios tradicionales, más o menos, aunque siempre hay algunos, digamos, que se salen de esa tradición. Patios que, curiosamente, hay muchos casos en los que las plantas vienen de Holanda y que esos colores ya están hechos en Holanda genéticamente, ¿no? Es decir, cómo se va alterando esta idea, digamos, del original y del centro, ¿no? A mí personalmente me interesa siempre lo que sucede en los márgenes, en la periferia de las ciudades, en la periferia de lo estético, de lo académico, de los intersticios de alguna manera, ¿no? Y me interesó, planteé precisamente una intervención originalmente en un patio de periferia o en un lugar de periferia, de alguna manera, que estuviera fuera del centro. Es decir, precisamente para quebrar esta jerarquía, digamos, de cómo los centros de poder son los que dominan y los que cuentan las historias, ¿no? Es decir, que a lo mejor las historias se pueden contar desde los márgenes, ¿no? Desde la periferia, ¿no? Desde esos intersticios o esos lugares más terciarios. Y de alguna manera iba por ahí el asunto, ¿no? Bueno, a mí, como os he comentado, ese lugar periférico, es decir, me interesa porque es precisamente el lugar donde otro tipo de posibilidades, fuera, digamos, de lo normativo, suelen ocurrir, ¿no? Es decir, fuera de la norma. Las normas ocurren en los centros, ¿no? Es decir, cuando te sales precisamente de los centros de poder, del centro cultural, puedes habitar otro tipo de lugares más quebrados, ¿no? O que permiten un cierto quiebro. Curiosamente, hay un texto que a mí me interesa bastante de un paisajista francés, Gilles Clément, que es el director de la Escuela de Paisajismo de Versalles, y él escribe un texto hace ya unos años que se llama el Manifiesto del Tercer Paisaje, y habla precisamente de estos espacios terciarios, espacios periféricos, intersticios, grietas, que están entre el campo y la ciudad, ¿no? Y espacios muchas veces semiabandonados, ¿no? Es decir, debajo de autopistas, terrenos de polígonos, ¿no? Es decir, y que en algunos casos, cuando estos se abandonan o que quedan en baldío, terrenos baldíos, la propia naturaleza acaba de alguna manera reconquistando, ¿no? Que a mí ese término que tanto se ha utilizado de manera tan nacionalista, ¿no? Para crear una historia, en este caso es muy interesante cómo esa reconquista de la naturaleza por medio de una especie de anarquía vegetal o violencia vegetal acaba retomando estos lugares, ¿no? Y bueno, pues el proyecto original, de hecho, planteaba precisamente más que hacer algo, significar algo, ¿no? Significar precisamente ese patio, ese lugar de periferia terciario que habla de otra vegetación, de una vegetación no necesariamente ornamental, ¿no? Es decir, sino de algo mucho más salvaje, ¿no? De algo mucho menos cocido, menos elaborado, es decir, menos encorsetado en ciertos cánones o en colores que vienen digamos, del mainstream, ¿no? Es decir, imaginaros, pues, es decir, un patio lleno de zarzas, ¿no? Es decir, y cómo eso se entiende en el contexto, por ejemplo, de toda esta tradición, digamos, de ajardinamiento, ¿no? Es decir, los patios no dejan de ser una especie como de mediación controlada de un hecho natural, ¿no? Bueno, curiosamente, cuando yo planteo el proyecto a Córdoba Ciudad de las Ideas, planteé la idea de crear, digamos, de significar un patio precisamente casi ocupado por especies salvajes, un patio donde no existiera la mediación natural, donde la figura del jardinero, la figura del artista no estuviera, precisamente simplemente para significarlo.
y que hablaba también, digamos, en el proyecto hablaba de cómo los agentes externos, es decir, la propia naturaleza, el viento, es decir, acaban, digamos, diseminando semillas y ocupando sin ningún tipo de norma, ¿no? o de canon estos espacios. Me di cuenta bueno, de hecho la Fundación me propuso, en vez digamos, de un patio de periferia, ¿por qué no lo hacemos en el Museo Arqueológico, ¿no? Y claro, eso te cambia completamente el contexto, porque el Museo Arqueológico está en el centro de la ciudad y tiene ya otro tipo de connotaciones, que es la propia arqueología, ¿no? La arqueología, al final, es una práctica, es una ciencia, bueno, ciencia es el mirar al pasado, ¿no? Es decir, y entender ese pasado a través de unos restos fragmentarios, pero restos que muchas veces vienen de crisis, ¿no? Es decir, del objeto en crisis, de la sociedad en crisis. Y bueno, pues empecé a plantear otras historias, mirando el trabajo de Rafael de la Hoz, precisamente en relación, digamos, a arqueologías recientes, pero aquello no iba, ¿no? Es decir, no encontramos la manera de encauzarlo, y alguien me habló de la algodonera, y entonces me fui a la algodonera y me encontré exactamente con la propuesta que yo había planteado. Es decir, una serie de naves abiertas, sin tejado ya, es decir, que son patios ocupados por especies salvajes, almeces, acebuches, higueras silvestres, moreras silvestres, washingtonias, fenis dactilioras, que han literalmente ocupado el espacio, que se han metido, que están creciendo precisamente entre las grietas, destrozando el propio edificio, ¿no? De lo que queda del edificio. Y curiosamente, casi una especie como de formalismo que se acerca mucho precisamente de ese jardín andalusí, de arriates, de masas de arbustos. Pero es que la casualidad de todo es que si trazamos un eje desde la algodonera, un eje norte-sur-norte, lo que tenemos en ese eje es precisamente otras ruinas y otro jardín, que son las ruinas de Medinazara y el jardín alto de Medinazara. Es decir, que la historia, de nuevo, se vuelve a repetir con un resultado muy similar, ¿no? Lo que sucede es que en este caso, es decir, yo creo que es interesante por la cercanía en el tiempo. El hecho de que el proyecto finalmente se ubicara en el Museo Arqueológico es determinante, porque el Museo Arqueológico, el museo es un elemento, es una institución contenedora y conservadora, ¿no? En relación a esta idea del tercer patio, en el que aparece también la ruina, evidentemente, de esta fábrica, pues me interesó de alguna manera que en este proyecto del tercer patio estuvieran incorporados, por una parte, la propia acción vegetal de la naturaleza, con esa anarquía vegetal que crece y que destroza, que se visibilizará en unos vídeos y también en unas visitas guiadas que yo realizaré en la algodonera, que me parece quizás lo más interesante, ¿no? Es decir, porque yo ahí simplemente lo que hago es significar, no intervengo, significo, ¿no? Es decir, pongo en relevancia estos hechos que están realizando estas plantas. Pero hay otra intervención que es la instalación de un conjunto de pilares de la algodonera en el contexto del patio del Museo Arqueológico, donde existen otros pilares prácticamente igual, pilares de origen romano, pilares que están ahí sacralizados, canonizados, pero que responden, digamos, a ese rescate y a esa significación de lo fragmentario, pero de un fragmentario en un momento de crisis, porque si hubiera estado erguido no estuvieran ahí. Entonces me parece interesante ese traslado y esa significación de esos pilares, de esta cooperativa que fue quizás uno de los centros algodoneros más importantes de España, que fue asfixiada literalmente por el clan de las Cajas, en los que había miembros del Opus Dei, que posteriormente pasó a la constructora de Rafael Gómez, por una especie de pasó a sus manos, también con una especie como de cambio regulatorio del suelo que ocupaba esta fábrica para construir una ingente cantidad de pisos, ¿no? Por lo tanto, o de chalets o de viviendas, por lo tanto, aquí vemos
un montón de intereses, ¿no? Es decir, que van en contra precisamente, digamos, de la propia fábrica y de sus trabajadores. Es decir, una especulación y un manejo de información, es decir, por diversos ámbitos, ¿no? Entonces, el hecho de rescatar estos pilares, estos dinteles, y proponerlos dentro del contexto museográfico, precisamente significando no solamente ya la fábrica, sino toda esta idea, digamos, de crisis, ¿no? y de uso y de especulación que hay en torno a estos lugares, y por tanto estos objetos acaban estando dotados de estos significantes, ¿no? Es decir, no son meramente unos pilares fragmentados, unos basamentos rotos de una fábrica. Hablan de crisis, hablan de especulación, hablan de gestión no del todo clara de los terrenos, ¿no? Y de intereses políticos y de intereses económicos. Bueno, yo creo que cuando uno puede tener en la cabeza pues ciertas ideas, ¿no? Es decir, de su trabajo, de lo que quieres hacer, pero cuando llegas al contexto y te relacionas con el contexto, pues se produce, digamos, un roce, una tensión. Y es precisamente fruto de esa tensión y de esa agitación que se provoca en el contacto, en el roce, de donde, digamos, los proyectos salen y acaban, de alguna manera, acaban siendo ejecutados, ¿no? Es decir, que yo creo que siempre la relación con el contexto, entre el cuerpo digamos, del creador, del artista, y el contexto en el que está trabajando, determina la forma final y el contenido de los proyectos.